Bueno, hola, buenas tardes a todos. Eh, no, es lo que decía de PDF porque, bueno, lógico, va a ser la presentación de todo esto me iba a llevar muchísimo tiempo. Además, fue idea un poco de Héctor empujar a que dé esta charla, pero bueno, es simplemente mostrar cómo va lo que voy haciendo. La idea es hacer estos años todo Buenos Aires, provincia también, que en eso estoy, y el resto del país, ¿no? Que no es mucho matasello. ¿Por qué estudio el periodo este? ¿Por qué este periodo? Bueno, coinciden varias cosas. Uno del comienzo del sello, eh, pero principalmente el periodo que quería cerrar es donde estuvo la dirección Posada, ¿no? En el correo. Entonces, como estuvo hasta finales del 74, era una buena fecha, ya que posteriormente entra Olivera, otro gran director, eh, pero ya se complica mucho el tema porque en el 75 es un boom de matasellos fechadores, ¿no? Que se larga en todo el país y demás. Así que un poco eso era. Por supuesto que esto está un poco también resumido al comienzo, falta un prólogo, falta lo más importante, el agradecimiento a todos los amigos y compañeros que me mandan imágenes, que para esto necesito siempre imágenes a muy buena resolución y siempre están ahí para enviarlas, que la lista es larga. Así que, pero luego, bueno, empezaré con mostrando un poco unas aclaraciones que la van viendo, ¿no es cierto? ¿Qué hago al comienzo? Unas aclaraciones, sobre todo con las medidas detalladas en el diámetro, que son aproximadas, lógico. Siempre mido el interior, mejor dicho, la mitad de la circunferencia, ¿no? Del grosor de la circunferencia, ni la parte interna ni la externa de la circunferencia. Tomo las medidas de esa. Pero claro, si el papel es liso, tramado, verjurado, a veces puede variar un poco, pero bueno, es lo más aproximado. Con respecto al color, lo mismo. O sea, también es lo más aproximado cuando se habla de verde azulado o distintos azules, aunque en esta época no vamos a ver mucho. Eh, pero también es por la cantidad de tinta, por el papel, por el paso del tiempo también. Y bueno, en el tercer punto pongo que cabe suponer que la mayoría de los matasellos fueron utilizados a diario, entonces en amplio periodo de tiempo. Entonces, reemplazo, consecuencia de ello, de roturas, desgaste, extravío, etcétera. Por eso es la gran variedad que voy encontrando de cambio de matasello. También las variantes son notorias y pueden llevar a que su uso sea mucho más escaso. Aquí hago también una aclaración de que existen marcas que comienzan en esta época, como el fechador circular simple con el signo más, también el doble circunferencia fechador de oficina marítima, o sea, hay varios que continúan, pero continúan en la época posterior eh, con la dirección de Posada. Entonces, vi conveniente de seguir mostrando los cambios de esa marca, ¿no? Que alguna, como con Buenos Aires Signo Más, llega hasta 1880. No cortarlo simplemente en el 74. Bueno, lo clasifiqué por tipo, números romanos, y la parte de variantes con letras minúsculas. La otra aclaración es la abreviatura que uso siempre, CS y SS, significan CS letra con serifa y la SS letra sin serifa. Bueno, comienzo un poco mostrando una antigua no, dibujo de Casa de Balsavilbaso, donde un poco comenzó el correo, un poco la historia para hasta dónde llegamos. Y luego recién en 1822 se traslada
a esta oficina en la calle Bolívar 115, antigua numeración, donde aquí comienza un poco todo esto, ya que comienzan los barquitos en abril del 58, ya aquí, y es todo el periodo este del 74, sería esta, esta casa central, digamos, la casa central, ya que después aparecen otras sucursales. Bueno, esto es más o menos generalmente de todos los matasellos al comienzo lo que comento o lo que detallo. El diámetro, en este caso lo pongo en un asterisco ya que al ser un matasello abierto, o sea, sin circunferencia, el diámetro es aproximado, ¿no? No tengo una circunferencia para hacerlo más exacto. El tipo de letra sin serifa, el fechador, día, mes y año con serifa. Y el periodo aproximado 1858, que empieza en 1866. Este de 1866 también pongo un triple asterisco porque los trabajos de Nature y Solaria indican su aplicación hasta 1866, pero hasta ahora no he encontrado referencia de 1866 con este matasello. Entonces, estas charlas a veces vienen bien de si alguien tiene por ahí alguna imagen que pueda ayudar, pero por eso no pongo 1866 porque no tengo nada de nada. En mayo y julio de 1858 se aplica el azul oscuro y verde azulado y a partir de julio del 58 en color negro. Sigo bajando y la primera variante que, bueno, aquí, perdón, aquí a la derecha hago un detalle de las letras sin serifa del Correo de Buenos Aires con el asterisco y, o el adorno, no es un asterisco, y la altura de las letras y la altura del adorno. Y luego la composición del fechador con letras con serifa, número, mes y año y las alturas correspondientes. ¿Por qué? Porque esto luego van cambiando un poco. Eh, Aquí las reproducciones más o menos de marzo del 58, enero del 59. Aquí una curiosidad de noviembre con B. eh, y aquí un enero del 59 sin el 5. Aquí tenemos los ejemplos pocos ejemplos del verde, fragmento del verde, con fecha del 8 de junio, perdón, 2 de julio 58 y del 26 de mayo de 58 con el azul intenso, ¿no? Bueno, luego comienzo a ir año por año mostrando algunas piezas y si hay alguna variante indicarla. Simplemente eso. No, no creo que sea conveniente ir leyendo pieza por pieza, pero bueno, las descripciones, ya digo, todo este material es gracias a los compañeros. Muchos otros también lo descargo por suerte tenemos en grandes subastas muy buenas resoluciones, así que se puede ver. Sigo bajando, aquí tenemos de enero del 59. Continuamos y aquí tenemos una famosa falsificación, es muy conocida, ya se nota ya simplemente las letras de Jesús Oliva y San Nicolás, da mucho que desear, después todo es falso, el sello, el ponchito, el matasello sobre el sello, y en lo que me ocupa este sello, este matasello, he puesto algunas clasificaciones o unos detalles que podemos diferenciar distintos tamaños en las letras. Por ejemplo, comparar la R de aires con la R de correo, solo comparando, podemos comparar la R de aires con la R de correos, ¿no? Mucho más chicas estas dos R con este aire, con la R de aires, ¿no? Eh, Aires con las R de correo. Bueno, solo las letras aire, estas de aquí, es la que me coincide en el tamaño
de original. Los demás no coinciden para nada con el tamaño correcto. El 5 es ilegible también, del 59, y el adorno es un borrón, ¿no? Pero bueno, ya se conoce, pero es más o menos para mostrar, es conocida esta falsificación. Aquí tenemos otra variante que es la menor altura del segundo dígito en el año. Podemos observar el 60, ya estamos en el año 60, y el cero es más bajo, 2,4 que el 6. Seguimos, y aquí tenemos lo que decía antes. Al comienzo eran las 3 días, meses y años con 2,6, y aquí que tenemos ya el del segundo dígito como el cero anterior y también el 6 de menor altura. Además podemos observar la diferencia del 6 del 61 con el 6 día. O sea, no son los mismos tipos, digamos, que se utilizaban también, que eso viene bien luego en algunas cosas. Seguimos con el 62 aquí, muy linda carta, con la variante D de día y año de 2,4. No sé si voy muy rápido o voy bien. Bueno, sigo aquí. Tenemos las variantes día y año de 2,4 en el año 63 y no es muy usual la abreviatura en NR para abreviar enero. ¿Mm? Luego, generalmente en la parte inferior izquierda de algunas marcas encontramos letras y adornos cortados. Eso, como aquí tenemos en este caso a la derecha, ¿Mm? Eso simplemente se lo atribuyo a aplicación, no creo que sea porque encuentro después perfecto matasellos posteriores y parece que no se ha cambiado el matasello. Simplemente al no tener una circunferencia que lo cuide, digamos, quizás no, al no apretar bien o no estamparse bien, falla ahí. Aquí tenemos de julio, otra variante de julio-noviembre. El segundo dígito en el año es omitido en el 63. Otra variante bastante que no es común, inusual, que es la E. Segundo dígito no es, lo tenemos aquí en el 63, no es con serifa, sino es un 3 normalito, podríamos decir, sin serifa. Aquí lo tenemos en la carta y aquí lo tenemos. Sigo adelante, sigue en el año 64, lo mismo con el D, día y año de 2,4. Y aquí una nueva variante que es muy, muy curioso. El día 7 invertido en enero y febrero del 64. Aquí lo tenemos a la izquierda y aquí tenemos el correspondiente fragmento. ¿Mm? Pero también tenemos otra variante, el H, que el fechador invertido completo, o sea, el 7 de febrero del 64, o sea, todo el fechador está invertido. ¿Mm? Y aquí tenemos 28 de febrero del 64, sigue invertido. Pero lo curioso, lo que pasó en el 7 de febrero, porque encontramos el invertido, también encontramos el 7 solo, y también tenemos la inusual abreviatura de FBE, que lo tenemos en la carta. FBE, con el 7 invertido. Es curioso que en el 7 o estaban muy descuidados, pasaba de todo, el 7 de febrero. Bueno, sigo, ya estamos en el año 65, sigue lo mismo, 2,4. Y aquí otra variante I, que en abril, en mayo del 64 y junio y julio del 65, se omiten las letras centrales de los meses. ¿Mm? Este está catalogado en Nature también. ¿Mm?
Y aquí podemos tener un ejemplo de que el julio este no figura la U. Bueno, hasta aquí fue la primer circular sin, digamos, sin circunferencia. Vamos aquí a un fechador Buenos Aires C con los diámetros doble circunferencia, los diámetros exterior e interior, la letra con serifa, ¿no? Eh, Perdón, con serifa es Buenos Aires, pero la C es sin serifa. La C que dice aquí, la C que sería central. Y el fechador es día, mes, año, o sea, con serifa. ¿Mm? Observamos que el aire se va con Y, que es muy común verlo en estos matasellos, en los paquebot también. Y aquí están las medidas un poco básicas de lo que tiene este matasello, lo que es el contorno, digamos, la parte exterior, la altura del AC y el adorno, los adornos laterales, y cómo se configura en principio el matasello, ¿no? Con día, mes y año. Este comienza el 20 de enero del 66. Aquí tenemos una hermosa carta, del 66. Continuamos aquí. Y aquí tenemos una variante donde el año es de menor altura. Ya no es la altura que comenzó. En abril del 67, día de menor altura. Si nos vemos el 31 y el 4 ya bastante. ¿Mm? Y en cambio el mes es de mayor altura, se nota un poco, es lo que hablo. O sea, a simple vista a veces nos salta mucho, por eso he necesitado unos buenos scans, pero bueno, se notan los cambios. Aquí tenemos la carta del 4 de abril del 67. Continuamos en el 68, una linda carta, y continuamos con el 69, también con otra hermosa carta. De este matasello no es tan común como el que después veremos el S, ya que en la parte del S ya vamos a ver de dónde se aplicaba. Vamos a otro matasello que aquí empiezan los llamados Cruz de Malta, los famosos llamados Cruz de Malta. Circunferencia simple, 21 milímetros, sin serifa, el fechador y los años, el periodo 69 y 70. Según el registro de correo, que esto es uno bueno que hizo Posada, hizo un registro que lo tenemos, la mayoría lo tenemos, un registro de correo de los primeros matasellos y a cada matasello un poco ponía el mismo fechador si no lo ponía a mano, digamos, ponía el fechador del comienzo de su aplicación. Este Buenos Aires también con Y, se le llama Cruz de Malta porque un poco al comienzo por ejemplo, este matasello está bastante bien la Cruz de Malta, pero hay otros que no sigue los mismos criterios que la Cruz de Malta, ¿no? O sea, no es bastante, digamos, mm, no es igual, cambia bastante y cambian la distinta composición de la cruz. Eh, 20 de enero de 1869, el primer día, aquí lo mismo, con serifa, día, mes y año, 4 dígitos y las alturas del día, del mes y del año. Eh, Lo primero, el 20 de enero del 69, no tengo fechas, no tengo una imagen de justo del día de comienzo, pero sí del 24, 4 días después, donde ya cambia la composición del fechado.
Ya no es más día, mes, año, sino que es mes, día, año. ¿Sí? Eh, a partir de febrero del 69, es de menor altura, el mes es de menor altura. No tiene nada que ver con este N de aquí. Sin embargo, vuelve a la misma composición del comienzo. Eh, Tengamos los ejemplos del 69 y 70. En el C, el 2 de enero del 70 es el mes invertido. Encontramos un mes invertido. Y en diciembre del 69 encontramos un año omitido. ¿Mm? Aquí tenemos un ejemplo del 13 de mayo de 1869. Como vuelvo atrás. Como vemos, es un matasello que se usó muy poco, o sea, se usó desde el 69 hasta diciembre, hasta poco más de enero del 70. ¿Mm? Aquí tenemos otro matasello circunferencia simple de 21,8. El tipo 1 le llamo, ya que ya cambia luego. Y según el registro aparece el 18 del 4 del 70, quizás sustituyendo al anterior. Es un Buenos Aires ya con la I normal y con la letra C y punto. ¿Mm? Aquí tenemos las características de la C y demás y cómo es la primera composición que encontramos. 17 de mayo del 70, que es la carta esta. Ahora bien, luego aparece un segundo tipo con las letras mucho más gruesas y los puntos que terminan en aire y en la C, digamos, serían unos puntos cuadrados, no un punto redondo. ¿Mm? Aquí varía el tamaño y la composición, también varía algo en las medidas. En esta composición, en este tipo A, encontramos la posible rotura en junio de 1871 y se sustituye el año del fechador por un rectángulo. Aquí lo tenemos y casualmente aquí tenemos el fragmento con ese detalle. De julio a diciembre de 1871, el año del fechador cambia. Y aquí tenemos, a ver si lo podemos ver aquí, es una tipografía distinta de 1871 con esta tipografía también eh, con serifa, pero distinta, más alta y distinta tipografía. Aquí tenemos un buen ejemplo, que tenemos otro ejemplo del 71. Tipo 3. Aquí cambia también más grande, 22, el día, mes y el año, el día, mes, digamos, sin serifa. Perdón, aquí hay un error, sería SS, y, y el año sería con serifa. En el periodo utilizado, 73-74. Mayor espacio entre la circunferencia y las letras, sin punto final, solo después de la C. Y año en el fechador con 2 dígitos, ya no tiene 4 como los anteriores. Como ven, el, el día y el mes son letras sin serifa y el año lleva serifa. ¿Mm? La tipografía del año. Hay una variante, el día del fechador con serifa en el 5 de septiembre, que el 5 sí lleva serifa. Aquí tenemos un ejemplo del 19 de julio del 73, ¿m? Como es el matasello real, el tipo 3 serie. Bueno, aquí tenemos otro tipo bastante grande, no es muy común verlo, diámetro 25,4, también Buenos Aires con Y, y un fechador simple. Día, mes con serifa, y en el periodo 72-75
digamos, lo cubro, pero sin embargo no he encontrado referencia del año 74. ¿Mm? El mes, la particularidad va con números romanos. Aquí tenemos la composición y bueno, las observaciones que hago en la altura y demás. Y tenemos el matasello acompañando, nunca lo vi matasellando un sello. Aquí tenemos el año 75. ¿Mm? Es muy escaso este matasello también. Bueno, aquí este es un matasello que, bueno, hay muchísimas variantes, que es el que comentaba al comienzo de que continúo, digamos, el matasello, así que nos vamos a aburrir un poco con este. El fechador con signo más, circunferencia simple, el tipo 1. ¿Mm? El periodo, 1872. ¿En qué se basa los tipos en este caso? En la composición del Buenos Aires con el más, y ya lo van a ir observando. Aquí vemos que hay muy poco espacio entre la B y la S con el signo más. La primera reproducción la hice en base a la imagen del registro de correo, esta, de enero 15 del 72, porque realmente no he encontrado un dos dígitos con apóstrofe, no he encontrado imagen de esto. Como decía, posiblemente Posada indicaba, pero después a la hora de realizar el matasello se hacía de otra forma, ¿no? Las variantes, como ven, empezaría enero 15, ¿m? Año, día. Entonces, el 1 de febrero cambio en el tipo del año del fechador y pasa a ser 4 dígitos. Además, es menor altura, se nota el 72 y 1872 de menor altura del año, ¿no? El, en el B cambia de nuevo la composición del fechador y ya es día, mes, año. ¿M? Día, mes, año en el 74, en el 76 también se usó y en el 78 también se usó. Aquí una muestra de los distintos años que se siguió usando este matasello. ¿Mm? A fecha de hoy no tengo referencia de los 73, 75 y 77. ¿Mm? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo sin el año, que sería la variante C. El 2 de abril del 72 es sin el año omitido. Aquí la variante D con el 8 invertido. Aquí la variante C con todo el fechador invertido. Y aquí la F, una composición no común en el fechador, como es año, mes y día. ¿Mm? Aquí tenemos el 8 invertido. Todo esto que no aparecen aquí en imagen y demás, o sea, tengo las imágenes, a veces son sellos sueltos y a veces no tienen tan buena calidad. Pero bueno, la composición se hace igual para indicar, pero no son, digamos, para ponerlo aquí en la imagen, ¿no? Pero todo lo que está aquí tengo la imagen correspondiente. Bueno, seguimos con la variante G, cambio en el tipo del año en el fechador. Entonces, si nos fijamos, a ver si llego acá, no voy a... Es distinta tipografía como cuando cambiaron en el anterior C, al comienzo de 1871, que cambió la tipografía, ¿no? Es también con serifa, pero cambia la forma, es más alto, ¿m? El tipo de letra. En el H, aquí, con este año cambiado, tenemos la distinta composición de mes, día, año. Luego tenemos el I
lo mismo, pero con año, mes, día. Y aquí es una rara composición con día, año y mes. O sea, esto es muy raro, esta composición. Eh, Seguimos viendo ejemplos y aquí empezamos el tipo 2. Como ven, si a simple vista no tiene nada que ver el Buenos Aires como estaba anteriormente, a ver si lo vemos aquí, pegado, pegado aquí al signo más, con esta composición. ¿Mm? Además, bueno, mayor espacio entre palabras y el signo más con respecto a la marca anterior, menor espacio entre letras, diferencia en el tipo de letra, y la única marca que vamos a ver de esto que tiene el fechador con letras sin serifa. ¿Mm? El periodo de utilización lo circo entre el 73 y el 75. Aquí están las medidas como hago siempre, y hay aquí unos ejemplos que vamos viendo. Otro ejemplo con el 73 y aquí algunas variantes. En el A lo tenemos aquí, el 8 invertido. En el B, día con serifa, curioso el día 30, pero el 3 lo han puesto con serifa. El C, año con serifa, el 74, año con serifa. Y en el D tenemos día y año con serifa. ¿Mm? O sea que bailaban los tipos en este caso. Acá tenemos el A también con el 8 invertido. ¿Mm? Y aquí tenemos el otro ejemplo del B con el 3 de junio y aquí teníamos el 30 de octubre. ¿Mm? Aquí tenemos un nuevo tipo 3, similar al primero, pero miren el espacio que hay aquí. ¿Sí? Además, el tamaño cambiamos 23,5 sin serifa del día, mes, año y circado entre 74 y 75. Mayor diámetro de circunferencia y mayor espacio entre palabra y el signo más con respecto al tipo 1. Diferencia en el tipo de letras también y letras del mes más estrecha y de mayor altura. Aquí se ve claramente el octubre este no tiene nada que ver con lo que veríamos viendo, que eran similar al año de las alturas. Eh, Tenemos algunas variantes, como aquí cambio de tipo en el día. Aquí es una tipografía y esta es otra tipografía distinta. Podemos verlo en el 1. Aquí la serifa es más larga, la parte de arriba, pues mejor dicho, la serifa es de abajo, pero el trazo de arriba del 1 es distinto. ¿Mm? Aquí es mucho más corto y si viésemos un 3 sería distinto. El fechador invertido encontramos también en el B, en dos casos, 74 y 75. Eh, el signo más cortado, aquí, a veces en otros matasellos ocurre similar con algún número o alguna marca, y después puede ser con el que el tacón, digamos, del fechador estaba colocado un poco más bajo o lo que fuere, y no, y molestaba o no alcanzaba que el más sea completo, ¿no? Aquí este es muy raro, esta composición que veo, que es un 26 de octubre, muy chico el día, la tipografía, el octubre también muy chico, solo se mantiene en 1874. Repito, todo esto que a veces no coloco lo tengo. Esto creo que se acordará Héctor de esta carta, ya que es de él. Este, y aquí tenemos el 26 de enero con la composición A, ya que el 26 es distinta tipografía. Vamos al número 4. El número 4 es muy similar al anterior. Por eso
quise hacer la diferencia o quise hacer la comparativa entre los dos. Este se usaba mucho más cuando dejó el otro el 75 hasta el 80. Se varía en el armado. Los tipos del fechador como el 3A, o sea, con la tipografía segunda del mes y continúa el mes alto, ¿no? Pero si se fijan, el 3 aquí no tiene nada que ver con los tres, digamos, normales. ¿Mm? En el año 79 y 80 se observa una notable deformación en la circunferencia que ya vamos a ver. Claro, se imaginan si empezó en el 75, aunque una oficina central, me imagino que se utilizaban bastante. ¿Mm? La comparativa es esta. Si nos guiamos por el signo más y hacemos una vertical, aquí veremos dónde corresponde a la S. Sin embargo, si movemos esto, si todavía lo acercáramos más al centro del más, nos iríamos casi afuera de la S. ¿Mm? Es pequeña variante, pero pequeña variante, digamos, hacia la derecha de esto y hacia un poco hacia la izquierda. Aquí tenemos una variante A con el noviembre y diciembre de 1875 omitido. Aquí tenemos la carta con esta variante. En el B, cambio de tipo en el día. O sea, volvemos al comienzo, al día del comienzo, donde el 1 tiene la parte superior más larga, el 2 es distinto al 2. Digamos que podemos verlo aquí. ¿Ves? ¿Sí? También en el C, perdón, cambio de tipo en el día, ¿no? Ya vimos. En el C, cambio de tipo de letra en el mes. Como vemos, volvemos al, al alto, es mucho más baja que julio, enero, es mucho más bajo el mes. Y comienza la deformación. ¿Mm? Eh, y aquí damos un ejemplo de cómo comienza la deformación en febrero del 79. Aquí en el 78 no había nada, aquí, y luego ya en el 79 y en el 80 ya es bastante notoria la deformación. Aquí tenemos el comienzo un poco de la deformación aquí y aquí tenemos la deformación. Si lo ven aquí a la izquierda del más, ¿m? Se nota bastante bien y luego tenemos, si hacemos una circunferencia sobre esto, veremos que aquí en la parte derecha también tenemos una segunda deformación. Ya estamos en el tipo 5. Aquí el diámetro 23,2. Ya estamos en el periodo 75-78 también, coincide con el otro matasello, lo que decía de que una oficina central tan grande, imagino que habría distintos matasellos. ¿M? Mismo matasello, pero distinto para aplicar con la cantidad del volumen, digo. La nueva composición, distinto tipo de letra y mayor altura de letras. Y podemos observar que la O ya no es tan óvalo, sino es más, si se me permite, más rectangular, pero también cambia la R, cambian la mayoría de las letras, si los comparamos con nosotros. ¿Mm? El fechador vuelve a sus comienzos, la letra normal, el mes pequeño y 1875. Aquí tenemos una variante A con el fechador invertido. Aquí tenemos variantes B con el día en el medio, o sea, mes, día, año. Distinta composición. Aquí tenemos este trío, sí, o tira de tres, con enero 26, que aquí tenemos un enero 20 también, un fragmento. Estábamos en el,
aquí ve, ya tengo un fallo, que no sería tipo U5, sino el tipo 6. Si me van a permitir. Pero bueno, y la variante del tipo 5 con el tipo 6. Aquí está bien puesto, pero aquí faltaría el 1 en la cabecera. Distinto armado con respecto al tipo 5, letra más gruesa y menor espacio entre la palabra y signo más. ¿Mm? Aquí podemos comprobar que son menor espacio en el tipo 6 que el tipo 5. Es muy similar al anterior. A la fecha de publicación, sin imagen de referencia del año 76. En los años 77-78, pequeña deformación en la circunferencia también. Como ven, este periodo utilizado 75-78 coincide con el anterior. ¿Mm? La composición que más se utilizaba era mes, día, año, ¿Mm? Distinta a lo que se vería usando. Y que realmente no sé qué fecha corresponde esto, es un año omitido, pero está sin poner el año porque era un sello suelto, año omitido, posiblemente ya en esta época, ya que tiene la deformación, como ve que le indico aquí a la parte derecha, y aquí, bueno, si lo ponemos bien y demás, bien en su sitio, veremos la deformación que ya tiene en esa época. Tenemos el tipo 7. Aquí cambia de nuevo y es en el periodo de utilización de 78-79. Cambia nuevamente la composición del armado. Cambia distinto tipo de letra y menor espacio entre las palabras. ¿Mm? Cambia. Miren lo que es la O esta, siempre nos guiamos a la O y demás. Completamente circular, no ovalada como el comienzo, ni entre comillas rectangular como la posterior. Aquí tenemos ejemplos del 78 y 79. Ya estamos llegando a su fin, ¿m? A su fin este matasello. Ahí tengo algún sello del año 80 y demás, pero bueno, no lo he agregado todavía porque quiero tener más documentación para saber más o menos hasta dónde llegó. Bueno, aquí tenemos otro tipo de matasello. ¿Mm? Ya acabado el signo más, circunferencia simple, adorno doble. O sea, adorno aquí debajo tiene un adorno y un puntito eh, en la parte de abajo. 21,8 el diámetro y tenemos la composición del día, mes, año. Si se fijan, el año 72 no con el 72 que veríamos viendo, 1872, sino que con la segunda, digamos, tipografía de los años. ¿Mm? Tenemos una variante, cambio en la composición con el mes, día y año. ¿Sí? Aquí tenemos ejemplo del 72 y 73 normal. Bueno, y aquí ya cambiamos, ya salimos del Buenos Aires, oficina central, y viene esta parte que para mí la más interesante, que es la oficina sucursal u oficina marítima. ¿Mm? Aquí va una foto donde está ubicado, pero un poco el resumen de la oficina sería esta: la Capitanía del Puerto, ubicada en el Paseo de Julio frente al muelle de pasajeros. El 12 de agosto de 1861 se habilita oficialmente la oficina sucursal, posteriormente conocida como Oficina Marítima, que se encargaba de la expedición de correspondencia a última hora por vía fluvial y marítima. Posada lo había solicitado al director la creación de esta oficina el 25 de junio de 1861. Eso recuerden esta fecha, siendo recién autorizada el día 29 por el Ministerio de Gobierno y por Ministerio de Guerra. La oficina se traslada en 1873 a la calle 26 de Mayo, 83,
cerrando su actividad en 1878. ¿Mm? Recordemos que en junio de 1861 se solicitó y recién se abre el 12 de agosto del 61. Esta es una fotografía donde estaría ubicada en estos bajos la oficina marítima. Esto es el puerto. ¿Mm? Bueno, primer matasello de esta época, que si recuerdan, es parecido al C, al Buenos Aires C, que vimos anteriormente. Los diámetros exterior e interior, eh, tipo de letra con serifa, con el asterisco, ya que la S es sin serifa. S significa sucursal. El fechador es de día, mes y año, con serifa. Y el periodo utilizado del 61 al 69, color negro y azul muy esporádico. Según registro del correo, lógico, comienza su aplicación a partir del 21 de agosto del 61. En agosto y diciembre del 63 encontramos esta marca en color azul, algunos de diciembre del 64 y en febrero y marzo del 66. Aquí tenemos lo que hago siempre, la separación, la altura de las letras, de cada componente de. Esto es muy importante, la altura, por ejemplo, el 61, es bastante importante porque van a ir variando y eso a continuación veremos que para mí es un fechador incorrecto y una carta adulterada. Muestro esta carta. Aquí a la izquierda tenemos una marca correcta, el 27 de noviembre del 61, en esta parejita. ¿Sí? Bueno, eh, comienzo a estudiar la carta. En mi opinión, el sello de agregado, dibujando y remarcando algunas letras y el fechador. Como vimos en la página anterior, la marca se aplica a partir del 21 de agosto de 1861. Por tanto, esta fecha del 4 de abril de 1861, este sello, errónea, no podría ser, descartando el error de equivocación en el año, ya que no corresponde al 62. Hay errores de año en el 62 y 63, pero es muy conocido, son muy conocidos. ¿Mm? Un ejemplo vamos a ver después, en febrero del 62, realmente cómo es. Seguramente era una marca correspondiente al año 62 adulterada. A continuación, algunos detalles a tener en cuenta. Entonces hago, como ven, dice abril del 61. ¿Mm? También esta letra, uf, no es tan, parece que es un bolígrafo simplemente. No, también bastante. No sé si el sello, eso, no sé si el sello también es falso. Eh, entonces, el estudio, yo creo que lo voy a ampliar un poco. Uy, perdón, ya me pasé. Bueno, me quería pasar. Perdón. El estudio de esta marca, como fui viendo, aquí está. No lo amplío más porque, por ejemplo, en el 1, la circunferencia exterior no coincide con la parte aplicada en el sobre. O sea, si hacemos la circunferencia real, aquí no me coincide. ¿Mm? Todas las letras son de menor tamaño. En la E, con respecto al original, con respecto a lo que tenemos arriba. ¿Mm? En la E es significativo el tramo superior y en O vemos un doble trazo superior llegando a medir 3,1. Lo correcto sería 2,8. O sea, es bastante alta la O con respecto a la normal. En aire, la S inclinada no lleva la dirección. A ver, en este tipo de matasello,
aunque lo vemos las letras bien, la mayoría de las letras son concéntricas. O sea, cuanto más pequeño es el matasello, más concéntrica es la letra. Me explico. Voy a la N, por ejemplo. Las dos líneas verticales que forman la N, si la pongo derecha a la N, no serían paralelas, van hacia el centro. ¿Mm? Generalmente las E, generalmente, en este caso no es tanto, pero en otros, la E, por ejemplo, la zona, la parte superior siempre es más ancha que el interior, precisamente para que no queden huecos tan grandes entre letras en la parte superior y que se compense con el menor espacio que hay lógicamente en la parte inferior, ¿no? Entonces, más o menos la B también pasa lo mismo, la S, todas las letras generalmente se forman de esa forma. ¿Mm? El 4, la S sucursal está caída hacia la derecha con respecto a la correcta, a la inicial. ¿Mm? Los adornos, el adorno derecho es mucho más pequeño y el adorno izquierdo está inclinado hacia la derecha, haciendo la distancia con S menor. O sea, la distancia entre esto y esto es menor, ya que la S, recuerden que está hacia la izquierda. En febrero del 62, el tamaño del día en el fechador es de 2,7. Este 4, ¿m?, es inferior. Algo similar ocurre con el año, distinto tipo y mayor tamaño en el 62. Tampoco se ha tenido en cuenta la composición correcta del año 61. ¿Mm? Si vemos la composición, el espacio del 61, con nada que ver con el 61 esto, y los tamaños, es mucho más chico el 61 y vamos a ver en el 62 que ya hay un tamaño mayor. Acá tenemos una del 62. ¿Mm? Y tenemos donde se nota ya que el tamaño es mayor. Por eso aquí ya una variante, cambio en el tipo del día, altura 2,7, y cambio en el tipo del año, altura 2,5. ¿Mm? Nada que ver con el 61 que veníamos antes. Eh, Podemos observar el amplio espacio en la parte inferior. Ah, aquí, ¿dónde voy? Ah, aquí tenemos otra falsificación conocida, yo creo que por la mayoría de ustedes. Yo no conocí esta falsificación, pero al ver el matasello me di cuenta de que no era bueno. Repito, yo no estudio tarifa ni nada de eso. Consultado a Don Conable y me dijo, no, esta carta ya se conoce que es falsa. ¿Mm? Este, He hecho igualmente la comparativa. ¿Mm? Y la circunferencia está deformada, 17. Aquí la he puesto aquí con respecto a una normal, está deformado. Podemos observar el amplio espacio en la parte inferior izquierda, o sea, en la parte esta, no tiene nada que ver con esto. ¿M? Aquí, como se cae. Las letras de mayor altura, N y O, lo mismo que pasó anterior en el otro, son de mayor altura y más estrecha. Y el trazo inferior en la E de aire muy inclinado hacia arriba. ¿Mm? No sé si lo ven. Esto sigue un poco la circunferencia interior y este es muy inclinado hacia arriba. Mayor espacio entre Buenos Aires y se agrega un guión. Que este guión, quizá de ahí viene un error, se habrán guiado por los paquebots francés, seguramente que es similar a este matasello, pero con guión y acento en la E de Buenos. El fechador inclinado, si tomamos en cuenta la línea imaginaria de B a S, si trazamos una línea aquí, tenemos una inclinación del fechador bastante notable. ¿Mm? Y aquí, si hacemos esto, no tenemos la inclinación. El año es más pequeño, distinto al tipo 2.
tiene nada que ver con este 2 original, y no coinciden los adornos al lado de ese, ni en forma ni en su colocación. ¿Sí? Ya digo, esta es conocida. Este matasello también mudo no existe. Eh, Imagino que el sello también será falso. ¿Mm? Pero, si me permite, esta carta la he visto que todavía sigue en venta, dando vuelta por ahí, con dos certificaciones. Bueno, vamos al año 63, donde dijimos que se aplicaba el color azul. Un ejemplo. Y a partir de mayo del 62, cambio en los números en el día y año. ¿Mm? Perdón, en el 62, sí, mayo del 62, cambio estos números. ¿Mm? Y error en el día del fechado del 45, aquí 45, en lugar del día 15. Aquí tenemos el año 63. Comentario. Leemos en Nature que al agotarse la existencia de Cabecita, el 1 peso rosa en la oficina sucursal, se emplearon para sustituir este valor el restante de los barquitos de 4 reales castaño. ¿Mm? Muy raro en este matasello. Podemos observar en este sello el año 63. Está ampliado. O sea, este matasello que también se aprovechó lo que sobraba de este barquito y se mataselló con este matasello. Lo único que tengo. ¿Mm? Aquí seguimos con las variantes A de cambio, y en el año 65 se observa cambio en los números y el día y año similares a los utilizados antes en el 62. ¿Mm? Espacio de observar en el 6 del año. ¿Sí? Continuamos. En el año 66-67, en el día similar a la variante B, y cambian el tipo del año. Los dos 6 son distintos. O sea, si vemos, el segundo 6 es de mayor tamaño y aquí hice una ampliación. ¿Mm? Son de mayor tamaño. Seguimos 67 y el 68, en el año 68, mayor altura en el mes, bastante grande, y mayor altura en el año también. En el F, menor altura en el día, mucho más pequeño, y en el 69 eh, tenemos lo mismo que la altura de 2,7, de 3,1 y 2,3. Aquí, para rellenar esta última página, indiqué lo que veíamos, la oficina marítima, donde estaba ubicada. Este Paseo de Julio, este era el, el ferrocarril norte que llegaba aquí a la estación central antes de su quema, digamos, su incendio en el 72. ¿Mm? Aquí el gobierno nacional, la Plaza Victoria, 25 de mayo. Aquí estaba la oficina marítima ubicada. Bueno, seguimos con la oficina marítima y aquí tenemos un fechador circular simple tipo 1. ¿Mm? Según registro de correo, comienza el 1 del 12 de 1869. Seguimos con las mismas indicaciones y aquí tenemos el ejemplo. Hay una variante, cambia la composición del fechador con el mes, día, año, y luego el año omitido que lo tenemos aquí. La muestra, sí. Tenemos un segundo tipo de este matasello, también 21,6, pero en el día, mes y año, el año es sin serifa. Como vemos, ya no es en 1870, son letras, lo que se llamaba comúnmente bastón, ¿no? Sin serifa. ¿Sí? Las letras son mucho más gruesas y los puntos de OF cuadrados. ¿Mm? Tenemos la variante en el año 70,
del año invertido. Tenemos la variante B del día invertido y tenemos la variante C del mes invertido, todo en el año 70. En 1871 cambia en la composición del fechador, cambia y volvemos al año similar al tipo 1, 1871. Y tenemos la variante C con el año omitido. Aquí tenemos los ejemplos correspondientes. Bueno, aquí entramos ya en el último de la oficina marítima. Les quiero recordar que estamos hablando de fechadores circulares, pero en las oficinas marítimas también se usó por mucho tiempo un semimudo con barras y con las letras OM en el centro, ¿no? En negativo. Ese es muy común verlo y coincide en la época de estos matasellos. Este matasello exterior 22,3, interior, letras sin serifa, ¿sí? Y el fechador mes, día, año, con serifa. El periodo 72-74, color negro. Según registro de correo, comienza el 15 del 1/72. La E de Aires es más estrecha que la E de Buenos. ¿Mm? Esta E es más estrecha. Esos son detalles que luego nos va a servir para lo que voy a mostrar. La comparativa de la letra del tipo 1 y el tipo 2, vamos a ver esta, que también es un detalle a tener en cuenta, que como la B estuviese invertida, lo que decía yo antes, o sea, la parte superior es más ancha y se achica hacia el centro, si lo tomamos así, ¿sí? Pero en este caso también es más pequeña la parte, digamos, la segunda mitad de la letra, no como la letra correcta que sería. La composición es lo que hablo siempre, dos dígitos en este caso, y las alturas de los distintos. Esta es una muy linda carta. Las variantes. En algunos días de junio, julio del 72 es el año omitido, pero podemos observar en el mismo día 19, donde falta solamente el 7. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo. ¿Mm? Y donde se aplica completo. En diciembre del 72 también es lo que hablaba, o sea, también se aplica de forma completa. Tenemos los ejemplos correspondientes. Como vemos, el CD 73, cambio en el tipo del año, aquí tendríamos con apóstrofe y aquí cambia el, el tipo sin apóstrofe, ¿sí? En enero precisamente con apóstrofe y cambia, y en diciembre he invertido el mes, ¿sí? Sin, sin apóstrofe. En el 73 continúa y tenemos en el 74 también sin apóstrofe. Luego tenemos el tipo 2, como dijimos, desde el 74 al 78. Desde octubre del 74 que comienzo a observarlo, a comienzo del 75, ¿sí? Eh, Vamos a observar que es día, mes y año. Esto también es importante, el 75. Diámetro de mayor tamaño y la composición y tipo de letra distinto. La letra buen de menor tamaño que el resto. ¿Mm? Y en OM o de menor tamaño. Este es más achatado, más apaisado que el anterior, digamos. ¿Sí? Lo tenemos más vertical. Este es más y más letra y la M más ancha también. Vuelvo a mostrar los dos tipos para la diferencia del tipo 1 y el tipo 2. A partir de abril 75, cambio en la composición del fechador. O sea, a partir de abril 75, también importante, ya tenemos los mes, día y año. ¿Mm? Hasta su finalización más o menos. Aquí también cambio de tipo de año, como habíamos visto. Aquí sigo.
Aquí otra variante en el 76 con el 76 invertido. Y aquí es lo que quería llegar también, donde pongo correspondencia adulterada, no quiere decir que sea falsa, pero son estos casos que espero que cuando termine la charla lo podamos comentar, que encuentro muchas veces cartas con sellos que han sido despegados. Lo que me comienza siempre es que se cae el sello y se vuelve a pegar, o que se ha extraviado el sello y han buscado otro similar, o, o bueno, o que en esa época muchas veces o que se coleccionaba, no se coleccionaba historia postal, sino el sello, se despegaba el sello y luego para armar la carta se trataba de buscar. Aquí esta carta que es correcta en todo, ¿m? Dirigida a Burdeos. Quiero comentar el matasello este. En primer lugar, ya vimos que este matasello, ¿sí? Se usó en 1870 y 1871. Imposible que este OM figure con el año 76. Imposible. ¿Mm? Por tanto, este sello que han buscado aquí, esta carta no la tengo yo, la he descargado de un sitio, no tiene la resolución que a mí me gustaría, pero que seguramente se ha dibujado la parte de la B y la S y la OM, sobre todo la O, aquí podemos ver que parece una D más que una O, y este 76 también seguramente ha sido dibujado, ya que no hay otro un matasello con 76 así, con este tipo de letra y dos dígitos de Buenos Aires en esta época, y posiblemente se hayan guiado por lo que tenía acá al frente, el paquebot francés. Este matasello, Buenos Aires, 27 de mayo, con esta tipografía distinta al 17, que ya lo habíamos visto, corresponde a este matasello. Todo esto corresponde, 27 de mayo, corresponde a ese matasello. Es decir, que este sello que han agregado aquí no corresponde, no es que se cayó antes, esta sí que fue armada, este matasello, aquí, porque no es ningún matasello este que corresponda a nada. ¿Mm? Podría ser, hay un matasello en la provincia, por ejemplo, azul, que dice simplemente azul, pero con el año 76 también, bueno, 75, 74 y demás, pero que llevan asterisco, pero el año 76 casualmente va en la parte superior. O sea que descarto también que podría haber sido de un matasello azul. Me encaja perfectamente, estos matasellos yo los tengo en Photoshop, o sea, no los tengo, los llevo y los traigo, digamos, para comparar por encima de cualquiera, ¿no? Cuando comparo, y encaja perfectamente este matasello con la parte que está en el sobre. ¿Mm? Bueno, aquí otra cosa también que se encuentra bastante. Y digo que se encuentra bastante porque a veces con la oficina he dicho de esos pequeños detalles que vimos y la composición del matasello a veces ayuda muchísimo. Este matasello también es un sello que se habrá caído, pero seguramente no era de esta carta tampoco. He ampliado aquí para ver en este sello que podemos leer la palabra bueno en el pliego y en el sello. O sea, acá está bueno y aquí está bueno. ¿Mm? O sea, no han buscado otro matasello que tuviese la parte aire de acá o lo que sea, sino bueno es bueno. Pero lo más gracioso, si se puede decir, que la fecha dice 15 de marzo del 75. 15 de marzo del 75, tenemos el paquebot de febrero del 75. Ya el barco había zarpado en esa época. Entonces, de esto no, a veces veo
bastante de esto. Por eso no me gustaría, si nos acordamos, hablar de esto, porque no sé, no solo sello argentino, veo en cualquier carta, no veo el por qué se despega. O sea, podría haber sido en esa época, pero después, o a veces hay sellos como estos que no tienen filigrana, que se despegan y luego se pegan de otra forma, no, a veces no lo entiendo. Bueno, seguimos con la oficina. Esta es la oficina 11 de septiembre. Esta oficina estaba en el mercado 11 de septiembre y donde llegaba y salía, bueno, el ferrocarril oeste. ¿M? Había una oficina. ¿M? Se establece en el 58 un buzón habilitado y en el 66 la oficina de correo. Aquí tenemos la primitiva estación en 1870 de 11 de septiembre. Este matasello tuvo un tiempo bastante confundido o digamos equivocado con muchos. Muchos pensaban que eran oficinas sucursal, o sea, la marítima por el OS. ¿M? No hace mucho, digamos, sí, bueno, en la época de los 90 habrá sido, que, lógico, con cartas, por ejemplo, esta carta dirigida a Lobo de Buenos Aires por el Ferrocarril Oeste, que aquí tenemos un estafeta ambulante del Ferrocarril Oeste, indicaba de que esto no era la oficina sucursal que venía de la marítima, digamos, venía de la oficina 11 de septiembre a Lobos, que era el recorrido, uno de los recorridos del Ferrocarril Oeste. ¿Sí? Aquí, como siempre, indico a partir del 1 de diciembre del 69 y los puntos cuadrados, digamos, los que le llaman cuadrados entre paréntesis. Es, no es muy común verla, ¿m? La oficina 11 de septiembre no es muy común verla. Después está la oficina Plaza del Parque, que también funcionaba eh, del Ferrocarril Oeste posteriormente. ¿M? La oficina, aquí tenemos un grabado del siglo XIX, y la oficina Plaza del Parque indica Pepe de Plaza del Parque con las iniciales estas. Todas las características que fuimos viendo. Y el 9 de septiembre de 1871 encuentro con el fechador invertido. También no es muy común ver este matasello. ¿Sí? Aquí, mira, justo tenemos un Plaza del Parque y el fechador Plaza del Parque acompañando. Aquí seguimos viendo algunas imágenes. Cambio de composición, ¿m? En el mes de año, y aquí en julio del 77, año omitido. Seguimos viendo. Otra, oficina, Plaza Constitución. Esta vez es la oficina que se instala precisamente en el Mercado Constitución, donde estaba situado el Ferrocarril del Sur. ¿M? Está el Ferrocarril del Sur allá al fondo y era la plaza de comercio, digamos, Constitución Gran, con, digamos, con mucho trabajo, digamos, se unía muchísima gente. Eh, También en 1 de diciembre del 69 comienza con punto final cuadrado, lo de siempre, y en los puntos del PC redondos, ¿sí? El PC de Plaza Constitución y encuentro que digamos, también, digamos, ¿cómo puedo decir? Rompiendo, bueno, o golpeando el matasello que tiene bastante ya en el 70, ya en el 25 de enero del 70 ya encontramos matasello, aquí lo tenemos, en la parte superior también lo tenemos aquí, se fue desgastando, se ve que no era de muy buen, eh, digamos, calidad. ¿M? Y en septiembre del 73 tenemos el día omitido, lo que encuentra el día omitido, aquí tenemos la carta del ferrocarril ambulante del Ferrocarril del Sur, dirigida a Buenos Aires.
Y bueno, y hasta aquí llegué por ahora. Espero que no les haya aburrido mucho. Gracias, Omar. Nada, Muchas gracias, Omar. nada. Hermosa Eh, charla, hermoso estudio. Muy, muy interesante, muchas gracias. ¿Qué tiempo no, te llevó a armar todo esto? Porque no solamente es uf, esto, compilar material, pero buscar, diferenciar. ¿Cuántas décadas vas con esto? de casi, no, ya lo comenté antes al comienzo. Siempre me gustó los matasellos, o sea, esta época siempre, desde que empecé con la filatelia más o menos, que lo dibujaba a mano, hasta que después todo lo digital, ¿no? Pero voy recopilando todo lo que veo, voy recopilando, ¿no? Claro, Y, y luego sí, algunos ya lo tenía hecho, pero bueno, fui ampliando y ampliando y bueno, un poco te va exigiendo cada vez más, ¿no? O sea, buscando más cositas. Pero bueno, exactamente. Yo tengo una curiosidad. Una sí, vez se postearon unos matasellos y Pablo Rain me envió su fantástico libro y hubo una cosa que me llamó poderosamente la atención. Déjame compartir mi pantalla. sí, Y hay unos matasellos, los de la Cruz de Malta, sí, que son idénticos en dimensión a los que se usaron en Perú. No sé si ves mi pantalla ahí. no, todavía, Sí, se ahora, ve, ahora se, Las letras son diferentes, la dimensión es la misma, la Cruz de Malta es idéntica, solamente que a estos sí, en Perú los conocemos como los matasellos de bigotes. Hay de Lima, hay de Tacna, de Arica, de Arequipa. Y estos empezaron en el Perú en el 67 y aquí tengo, en el Perú entraron en junio del 67 y en un inicio, si te das cuenta, en los primeros días el año era en cuatro dígitos también, y prácticamente lo cambiaron de inmediato a tres dígitos porque esto no era notable. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención fue en el caso de los de Argentina que eran idénticos. Entonces mi sí. curiosidad es, ¿se sabe, ya que ustedes tienen tanta documentación de correo, dónde fue que compraron? Porque me imagino que estos matasellos eran, digamos, estándar y con las letras se armaban. Igual Sí. el gran detalle que has dado de las fechas, esos eran bloques que se cambiaban diariamente, pues, ¿no es cierto? Entonces se conoce quién los hizo, quién los Ahora, manufacturaba, vendía. una pregunta, perdón mi desconocimiento. ¿Esos sellos de Lima se imprimieron en la American Bank? No, las estampillas se imprimieron en Lima, en la máquina Lecoq. Ah, porque yo tengo entendido de que estos matasellos, o parte de estos matasellos, vinieron juntos, porque en el 67 empezó las American Bank y bueno, el 73 Mm, en la y National Bank, pero tengo entendido, no tengo documentación de que algunos matasellos ya vinieron también de American Bank y eso posiblemente es, sí. sí, gracias, eso es un dato fantástico, porque estas estampillas Lecoq se imprimen desde el 62 hasta el 73, pero en el 66 Perú contrató con la American Bank para las primeras estampillas perforadas. Y qué casualidad que esto empiece en el 67. Claro. O Yo sea, puede digo ser que de no American tengo Bank. documentación, pero tengo entendido que eso es porque lo que pasa es que después del 75 lo que decía, fue un boom de los matasellos y hay otro tipo de matasellos, yo creo que copiando a los primeros, Sí, que se llama Cruz de Malta más pequeño. Entonces la mayoría de las ciudades de Argentina, casi ciudades pequeñas, casi todas, eh, llevaban ese matasello, pero era un Cruz de Malta mucho más chico. ¿Eh? En la primer tandada, digamos, hubo algunas capitales, te puedo decir, desde el norte, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Buenos Aires mismo, Mendoza, Santa Fe, San Luis y Mendoza, bueno, ya dije, La Rioja, bueno, todas estas y algunas ciudades dentro de Buenos Aires y algunas ciudades como Río Cuarto y algunas ciudades de Entre Ríos, si no recuerdo mal, Concordia y algunos,
Concepción del Uruguay, ¿m? Ok. Pero nada más que eso. O sea, calculo que serán unos 20 matasellos o Sí, 25. sí. Y el diámetro es el mismo, es similar. Entonces Sí, sí, quizás sí, sí, sí. Además, eh, después te paso, si quieres, el registro de correo de Posada, donde vienen todos esos matasellos. fantástico, gracias. Sí, sí. Nada. Muchas gracias por aclarar eso. Y tiene sentido que este pueda haber sido proveído por la American Bank. Coinciden los años, así que Yo he escuchado eso no sé dónde, pero no tengo información, no sé. no, no, gracias. No. Eh, es que ahora que pienso, eh, yo estuve estudiando, esto, bueno, dentro de todo lo que me gusta estudiar, de la primera serie de American Band, empecé un poco con eso, ¿no? Sí, Entonces, me pasaron, todavía me faltan algunos años, los libros de anotaciones de la imprenta de American Band, por qué barcos se enviaron y demás. Y en uno de esos libros, creo que no tengo todos los años, pero que también hablaban del envío de Matasellos, también. interesantísimo. Si alguna vez te cruzas con esa información, Sí, ando déjame buscando saber. tengo de los primeros años de la primera tirada del 67 ideas y la del 75 por ahí, Sí, pero me faltan los del 72, 73 por ahí. Eh, bueno, si alguien lo tiene por ahí, pero es lindo eso, porque viene por qué barco y realmente la sí. fecha por dónde vinieron. Sí, yo conozco a la persona que tiene ese dossier completo de Perú, así que sería, y yo por ahí tengo copia, si lo encuentro te lo hago llegar, de Ah, repente se puede cruzar cierta información, porque en realidad era el libro de órdenes, pues no está todo mezclado. eso mismo, sí. Sí, está Ah, Perú, ahí le sigue Brasil, ahí le sigue, en uno de sí, esos sí, sigue Argentina, así que de repente entre los dos se puede armar esa. estaría bueno, sí, sí. Sí, porque por ejemplo la primera remesa, la primera tirada de Argentina se habla en los libros, en los registros de cosas que llega por el buque o el vapor Habana. Y con Andy se acordará que anduvimos buscando Habana y Habana y Habana y el Habana nunca llegó a Buenos Aires. O sea, se envió por el Habana, pero llegó hasta, creo que hasta, sí, hasta, como es, hasta Brasil. O sea, no llegó hasta Buenos Aires. Sin embargo, en el registro dice que llegó, o sea, claro, se envió por Habana, pero no dice por cuál llegó, desde Brasil a Buenos Aires. Claro. O también, claro, exactamente. Bueno, la conexión salió de Nueva York en el Habana. Ahora, la conexión ahí en mitad de camino, quién sabe, ¿no? Claro, pero en el registro decía de que había llegado por el vapor Habana, llegaban las cajas con tanta tirada de los primeros, el American Man, Perfecto. de la confusión esa. Siempre hay algo de eso. ¿Alguna pregunta, comentario adicional para Omar? Mm, Ya nos conocemos con Héctor, Andy. exacto. Ya han hablado mucho de toda esa parte. Vale. Sí, además Y compartimos. Omar cuando va descubriendo algo nos va comentando. Entonces, de paso vamos aprendiendo. No, qué va. No. Pero Esa bueno, es la es manera. divertido. Es divertido ver. Así es. Bueno, Omar, muchas gracias por haberte No, tomado qué un va. tiempo en el domingo para darnos esta